Queridos hermanos, queridas hermanas, vamos a vivir próximamente el segundo domingo de Adviento. La Iglesia nos propone un evangelio cortito de Lucas capítulo 3, versículo 1 al 6. Y he querido ponerle como título a esta reflexión que comparto, como es habitual con ustedes, este título: Hablar de Dios después de la tragedia. Fíjense, este tiempo de Adviento, por definición, es tiempo de promesas, tiempo de esperanza, un tiempo que necesitamos, ¿no? Porque estamos inmersos en un ambiente, una cultura posmoderna, que mira solamente al presente, no al futuro. Y el futuro es el tiempo propio de las promesas, de la esperanza, de los sueños, de las utopías. Muchos hoy creen que la historia llegó a su fin. Este mundo dominado por el mercado, por el dios dinero, el mundo que funciona con las leyes propias de este neoliberalismo salvaje que rige los destinos de las naciones y de nuestra vida, parece que este mundo no tiene alternativa, es decir, que no hay otro mundo posible, mejor, más humano, más vivible, donde todos quepamos. Entonces, en esta sociedad del desencanto, del cansancio, como dice algún pensador contemporáneo, del aburrimiento, una sociedad donde se ha perdido la fe en Dios y la fe en los líderes, en las instituciones y en los demás, a quienes miramos muchas veces con desconfianza, con recelo, porque no los miramos como hermanos, sino como posibles competidores o adversarios incluso. Entonces, levantar la bandera de la esperanza en estos tiempos no es fácil. Y en relación con Dios, es un mundo agnóstico. Fíjense, ni siquiera ateo, porque el ateo tiene fe. El ateo cree que Dios no existe. El agnóstico no. El agnóstico como que pasa de todo esto, no le importa, ¿ven?, si existe o no existe. Y la trascendencia, las grandes preguntas sobre el sentido de la vida, el sentido de la muerte, el dolor, el sufrimiento, sobre el mal en el mundo, no le interesan demasiado. Entonces corremos el riesgo de ir construyendo e intoxicándonos a la vez con una sociedad y una cultura chata, sin horizontes, sin grandes relatos que nos motiven, que nos reencanten con la vida, que le ofrezcan a la vida un sentido, ¿no? Como las gallinas, nos preocupamos de picotear lo que podemos en nuestro metro cuadrado y olvidamos que nacimos para ser águilas. Para colmo, no es fácil hablar de Dios en nuestros días. Primeramente porque las categorías y conceptos que utilizamos para referirnos a Dios nos quedan chicos, siempre nos quedan chicos. Porque a Dios nadie puede encerrarlo en categorías, en ideas. Ya San Agustín ya lo decía. Fíjense qué interesante. San Agustín decía: si lo que quieres decir lo has comprendido, no es Dios. Si pudiste comprenderlo, has comprendido otra cosa en lugar de Dios. Bueno, pero hoy día, después de Galileo y después de los descubrimientos que día a día hace la astronomía, que nos hablan de la magnitud del universo, nuestra cosmovisión cristiana, con la imagen de Dios incluido, ha saltado por los aires. Pero no voy a entrar en este punto, que es un punto vital para cada uno de nosotros, para nuestra oración, para nuestra fe y sobre todo para los misioneros, predicadores y catequistas. Voy a quedarme con las reflexiones que se despertaron, se suscitaron en mí después de haber participado en un conversatorio sobre cómo hablar de Dios después de la pandemia. Y a este cómo hablar de Dios después de la pandemia podemos seguir sumando interrogantes. ¿Cómo hablar de Dios después de los asesinatos de Lucas y de Lucio y de la larga lista de mujeres que cada día se engrosa? Nancy, creo que es la última de ellas. ¿Cómo hablar de Dios, del Dios de la promesa, cuando te llega la noticia de un cáncer repentino en uno de tus mejores amigos? O cuando tu persona más amada se mata en la ruta. O cuando te devuelven muerto a tu hijo que se fue de vacaciones y lo mataron.
O que se fue a jugar al fútbol y cayó muerto solito en la cancha. ¿Cómo hablar de Dios? ¿Cómo no se van a tambalear como un tremendo terremoto o tsunami todas nuestras imágenes de Dios? El Evangelio de hoy nos da algunas pistas para poder empezar a reconstruir una imagen de Dios o para hacernos una imagen más cercana al Dios que anunciaba Jesús, al Dios de Jesús, al Abba, al papá de Jesús. Precisamente, fíjense, este corto evangelio se inicia con una larga serie de personajes históricos, como queriendo decirnos que nuestro Dios, el Dios cristiano, no es ajeno a la historia, no nos mira desde arriba, no vive en las nubes, se mete en esta historia concreta, conflictiva, llena de muerte y de sangre y de mugre. Y en ella, en esta historia, camina con nosotros. En su salvación no consiste en eliminar a los malos, ¿no? Pobre de nosotros, ni sacarnos de esta historia y llevarnos a quién sabe qué paraíso. Su salvación consiste en compadecerse, en hacerse compañero nuestro, en sostenernos en el camino concreto de cada día, con sus luces y sus sombras. En segundo lugar, Dios sigue eligiendo personas, ¿ven? Que como Juan, profetas, y a través de ellos nos ofrece su palabra y nos renueva sus promesas. Siguen habiendo Juanes. Pero el lugar donde Dios se revela al profeta es el desierto. No son los grandes escenarios y los shows que montan los políticos con poses estudiadas, con discursos guionados por algún gurú, consultor de imagen. Dios elige estar en el desierto, donde aparentemente no pasa nada, donde reina el silencio, donde todo invita a la quietud, a la interioridad, porque afuera no hay nada. Nuestro Dios, el Dios de Jesús, habita en las periferias, en los márgenes, en lo más bajo, en lo más humilde. Por eso va a entrar en nuestra historia por el portal, por la puerta de Belén, en un establo, siendo rechazado desde el principio por los poderosos, por los bien pensantes, por la gente como uno, que no quiere complicaciones. ¿Dónde está Dios frente a tantas tragedias? La respuesta paradójica que nos ofrece el Evangelio es en un indefenso bebé envuelto en pañales. ¿Y eso para qué nos sirve? Podríamos preguntarnos. Nosotros necesitamos otra cosa, alguien poderoso que nos salve, que nos libere de tanto mal. Pero parece que el camino de la salvación que el Dios de Jesús nos ofrece no es otro que reconciliarnos con nuestra fragilidad y con la fragilidad de los demás. En vez de cuidarnos, nos invita a cuidar nosotros la vida indefensa, la vida amenazada. La salvación no consiste en llenarnos de fuerza, de poder, en ser invulnerables, sino que lo que nos puede llenar de paz, de alegría, de equilibrio, de consolación, es reconciliarnos con la finitud. Es aceptar la fragilidad, la aceptación de nuestros límites. No hay otro camino. Y esto es lo que significa que la cruz es fuente de vida. Por último, el preparar los caminos, ¿no? Lo que Juan anuncia, preparar los caminos, enderezar senderos, allanar montañas, rellenar grietas, porque es un Dios que sale al encuentro y quiere que nos encontremos. Fíjense, el camino es signo, imagen, metáfora de muchas cosas, de la vida, entre ellas. El camino es imagen de la vida. Pero hoy, de modo especial, nos sugiere la idea de que el camino facilita o posibilita el encuentro. Por eso el Dios en quien creemos, el Dios familia, el Dios Trinidad, quiere que seamos familia, quiere que nos encontremos. Porque Él siempre está en medio nuestro cuando nos reunimos en su nombre. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nos reunimos y cuando tomamos conciencia de su presencia permanente con nosotros, en cada momento, en cada lugar. Fíjense, después de la tragedia, el Dios de Jesús nos invita a encontrarnos,
a juntarnos, a seguir en comunión, a seguir caminando juntos, ayudándonos mutuamente a descubrir los signos de su presencia que se multiplican a millares cuando permanecemos con los ojos abiertos, habiendo muchas veces las lágrimas purificado nuestra mirada. Bueno, que tengan ustedes un muy feliz Adviento y que este Adviento y esta Navidad nos encuentre con una renovada esperanza.